Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Estamos estudiando la palabra, el libro de Malaquías. Nuestra serie es Vuelvan a mí. La porción que hoy vamos a revisar es Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. Quiero recordar a los que tienen bebés pequeños que hay un espacio habilitado para ellos. Entonces, si tu bebé se incomoda, ese es un muy buen lugar donde tú puedes llevarlo, y además que tienes el audio habilitado en el ambiente de los pequeños. Ese es como un anuncio para que sepas dónde puedes dirigirte. Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16, para recordar y poner en contexto, principalmente a los que nos visitan. Quiero darte dos premisas rápido alrededor de donde estamos. Primero, recordar que el pueblo de Israel estaba poniendo en duda el amor de Dios hacia ellos, a pesar de que Dios les expresó de que Él los amaba. Pero el pueblo recuerda que cuestiona este amor de Dios, siendo que Dios los había escogido, Dios los había preservado, pero aún así este pueblo cuestiona el amor de Dios. Y es importante traer a nuestra memoria una y otra vez este escenario al inicio de este libro de Malaquías, del profeta Malaquías, porque todo lo que sucede después de esta expresión de Dios, que Él ha amado, que Él nos ama, es el resultado de la ausencia de amor del pueblo hacia Dios. Es la ausencia de este pueblo de considerar a Dios como su Dios. Entonces eso nos lleva a una segunda premisa, que a partir del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 9, Dios acusa en esta sección principalmente a los sacerdotes por ofrecer sacrificios que eran contrarios a quien era Dios. Los sacrificios no estaban reflejando el amor del pueblo hacia Dios, no solo por el corazón con el que ofrecían estos sacrificios, sino por la condición aún del sacrificio mismo. Tú recuerdas que el pueblo, al subir al templo, llevaba animales ciegos, animales enfermos, animales robados, y esto era lo que ellos estaban ofreciendo a Dios. Y Dios entonces reprende a los sacerdotes porque los sacerdotes no estaban cumpliendo con sus tareas. Y recuerda que el sacerdote tenía básicamente dos tareas: instruir al pueblo, y la segunda tarea era regular los sacrificios. Y los sacerdotes no estaban haciendo esto. Todo este escenario provocaba que el nombre de Dios sea deshonrado, que el nombre de Dios sea puesto por menos. Y esto era algo serio. En el pasaje que vamos a dar lectura, al que vamos a dar lectura en unos segundos, Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 17, tenemos una tercera amonestación de Dios contra el pueblo, el cual expresa de una forma, creo, dolorosa, tal vez dramática, como Dios lo dice, porque Dios está señalando, va a señalar en esta porción que Él está cansado, que Dios está cansado. Si la pregunta es de qué Dios está cansado de que su pueblo siga ofreciendo sacrificios indignos, olvidando que Dios es omnisciente y que Dios es soberano. Pero adicionalmente en esta porción vamos a encontrar que el cansancio de Dios para con su pueblo es que este pueblo caminaba de manera desleal al no cumplir sus compromisos, al no cumplir con sus promesas para con su prójimo. Y al incumplir este pueblo sus promesas, sus pactos, y principalmente pacto alrededor del matrimonio, que es lo que el texto va a señalar, esto también ahora traía deshonra al nombre del Señor. Entonces observa
el declive espiritual y ahora el declive moral de este pueblo. Y todo parte de que el pueblo no amaba a Dios, de que este pueblo se olvidó quién es Dios. Insisto, por eso las ofrendas que ofrecían llegaban al templo fastidiados, enojados, molestos. Y adicionalmente ahora vamos a hallar que el cansancio de Dios para con su pueblo es que este pueblo no cumple con sus promesas para con su prójimo, y de manera particular está rompiendo el pacto matrimonial con su cónyuge. Con esto en mente, Malaquías capítulo 2, versículo 10 al 17. Una aclaración breve, rápida. El versículo 17 es un versículo de cierre de esta sección, pero también es un versículo que abre una nueva sección. Es como un versículo de transición. ¿Sale? Versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubra de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, presten atención, pues a su espíritu, y no sean desleales. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? A manera de introducción de toda esta porción, que sí es extensa, y de hecho no creo que alcancemos a cubrir toda esta porción, pero quiero introducir observando la decisión que Dios toma para con su pueblo con relación a sus ofrendas. Y adicionalmente quiero que observemos el veredicto de Dios respecto al tipo de relaciones que sostenían entre el pueblo y por otro lado la relación que sostenían los que estaban casados con sus cónyuges. Esta va a ser la introducción, porque sí es importante que miremos esos detalles. A partir de ello, quiero que exploremos tres aspectos de lo que este texto está hablando. Primero, la deslealtad hacia el prójimo. Segundo, la deslealtad hacia Dios al unirse en yugo desigual. Tercero, la deslealtad al pacto matrimonial. Repito, deslealtad al prójimo, deslealtad al unirse en yugo desigual y deslealtad al pacto matrimonial. Ok, empecemos con esta introducción que nos va a ayudar a enfocar nuestra mente en el concepto de deslealtad. Vamos al versículo 12 y 13 de Malaquías capítulo 2. Dice el texto que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos
y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Si nosotros tuviésemos que preguntar a estos dos versículos, ¿cuál es la decisión que Dios está tomando para con su pueblo? La respuesta está en el mismo texto. Y lo que el texto está diciendo es, Dios ha decidido no mirar ni aceptar las ofrendas que ellos están trayendo al altar. Dios ha tomado esta decisión y es una decisión fuerte. El que Dios no quiera mirar ni tocar está hablando de que Él rechaza absolutamente toda ofrenda que este pueblo pueda traer. Recuerda que el rechazo de las ofrendas tiene que ver porque éstas no se alineaban a lo que la ley decía. Ellos traían todo lo imperfecto para ofrecer al Señor. Entonces Dios dice, estoy cansado, yo no voy a mirar, no voy a recibir sus ofrendas. Puede sonar algo serio de parte del Señor, pero sí lo es, por supuesto que es algo serio. Pero el asunto alrededor de estos versículos está que este pueblo se acercaba a Dios sabiendo cómo ellos estaban. Y como ellos estaban, se expresaba en su ofrenda. Ellos se miraban en su interior igual que su ofrenda. Ellos, en un sentido espiritual, estaban ciegos, estaban cojos, estaban enfermos. Recuerda que Dios no puede ser burlado. Recuerda que Dios no solo mira lo externo, Dios mira el corazón. Y al momento de mirar estas ofrendas de este pueblo, Dios no solo está observando la condición de esa ofrenda, Dios está observando el corazón de este pueblo. Está observando cómo Dios se acerca a este pueblo. Lo triste es que este pueblo, dice el versículo 13, cubren el altar del Señor con lágrimas, llantos, gemidos. ¿Notas la hipocresía del corazón de este pueblo? Ellos están en pecado. Recuerda los dos pecados, idolatría e inmoralidad sexual. Están en pecado. Traen su ofrenda como si no estuviesen en pecado. Y al ellos observar que Dios no está aceptando con agrado su ofrenda, ellos empiezan a llorar en el altar. Dice, llenan el altar de lágrimas, llantos y gemidos. Esto es hipocresía. Esta es la expresión más clara, más evidente de alguien que se acerca a Dios trayendo su ofrenda, pero sabiendo que está en pecado. Y Dios no va a recibir esa ofrenda. Dios no va a recibir el servicio de aquel que está en pecado. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿cuál fue la decisión que Dios ha tomado para con su pueblo? La respuesta está en el texto, como señalábamos. Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. En otras palabras, el pueblo quería saber de los labios de Dios la razón por la que Él está determinado a no aceptar su sacrificio. ¿Recuerdas esta expresión? ¿Por qué? Que leíamos hace unos minutos. Dios dice, no voy a aceptar sus ofrendas. Ustedes están actuando de manera inapropiada. Estoy cansado porque además son desleales. Y el pueblo se pone de pie y le dice a Dios, ¿por qué? Los papás van a entender mejor esto. Cuando tú le das una instrucción a tu hijo sobre algo y te dice, ¿por qué? ¿Cómo te hace sentir? Cuando tú estás llamando la atención a tu hijo sobre un asunto y tu hijo te dice o tu hija te responde, ¿por qué? ¿No es desafiar la autoridad? ¿No es desafiar la instrucción de ese momento? ¿No es decir al padre, a ver, explícame? A ver, ayúdame a entender, pero no de una forma aquietada, pasiva, sumisa. Lo que está haciendo este pueblo es desafiar una vez más a Dios. Dios está diciéndoles las razones y el pueblo no entiende. Y el pueblo insiste en su pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no aceptas nuestras ofrendas? Observa el corazón de este pueblo. El pueblo estaba mal y el pueblo sigue insistiendo en que Dios acepte. Es que Dios no va a aceptar ninguna ofrenda que venga de un corazón pecaminoso.
Dios quiere que este pueblo resuelva el problema en su corazón para luego ofrecer su ofrenda al Señor. Pero el otro elemento alrededor de estos versículos que hemos leído es que en los versículos 10, 11, 14, 15 y 16 hay una segunda razón por la cual Dios no acepta sus sacrificios. El versículo 10 dice, porque nos portamos deslealmente unos contra otros. Versículo 11, deslealmente ha obrado Judá. Versículo 14, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Versículo 15, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Versículo 16, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. ¿Cuántas veces en estos versículos está usando Malaquías la palabra desleal? 5 veces. 5 veces Dios está diciendo desde distintos ángulos, pueblos son desleales. Son desleales. Y ellos preguntan, Señor, ¿por qué tú has determinado no aceptar nuestra ofrenda? Y Dios que responde, por su deslealtad. No voy a aceptar sus ofrendas porque ustedes son un pueblo desleal. Ustedes no saben cumplir sus promesas. Ustedes no saben cumplir con su pacto. Y ustedes quieren acercarse a mí siendo desleales, ofrecerme sus ofrendas. Alguien decía, lo que está implicando el texto es que si Dios aceptaba las ofrendas de este pueblo, siendo un pueblo desleal, Dios estaría rebajando el estándar de su santidad, tolerando el pecado y la deslealtad de este pueblo. Esta era la vida cotidiana del pueblo de Israel en la época de Malaquías. Una vida marcada por ofrecer ofrendas inapropiadas a Dios y ahora en su relación con el pueblo, una vida de deslealtad entre el pueblo y de aquellos que eran casados para con sus cónyuges. Este pueblo estaba tratando de hacer una separación entre la vida espiritual y su vida secular. Ellos estaban tratando de dividir esta visión, esta cosmovisión respecto a que si subo al templo, esa es una acción espiritual. Pero cuando no estoy en el templo, yo puedo vivir como yo quiera. Y es que las escrituras no enseñan aquello. Yo subo al templo para darle gloria al Señor. Voy a la universidad para darle gloria al Señor. Sirvo al Señor para darle gloria. Voy al colegio y estudio para darle gloria. Voy a trabajar y le doy gloria. Estoy en mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, donde quiera que yo me encuentre y el escenario es el mismo. Doy o busco dar gloria al Señor. No hay una división, pero este pueblo sí estaba dividiendo. Este pueblo quería aparentemente comportarse de manera espiritual cuando subía al templo, pensando que por alguna extraña razón el Dios omnisciente iba a cerrar sus ojos, iba a recibir su ofrenda. Pero están equivocados, porque el Dios omnisciente no cierra los ojos, porque el Dios omnisciente no solo mira lo que está delante de él, sino la intención de aquel que está ofreciendo esa ofrenda. Entonces para Dios esto era ofensivo, ofrecerle sacrificios espirituales cada domingo que no armonicen con quien Él es, como salir de este lugar y no ser leales con aquellos que nos rodean, para Dios es altamente ofensivo. Entonces quiero que observes a lo que Dios está llamando a su pueblo. Esa lealtad a Él en el templo, lealtad a Él cuando estoy fuera del templo. Dios está diciendo, tu vida debe ser la misma. Al momento de ofrecer tu sacrificio, al momento de estar fuera, tu vida debe ser la misma. Entonces, esto es, por tercera vez, esto es serio. Dios está cansado con este pueblo por la hipocresía de su corazón.
está cansado porque este pueblo no son conscientes en su diario vivir que el Dios soberano mira cada acción, en su caminar, cada acción. Este pueblo, tratando probablemente de recordar quién es su Dios, una vez más cuestionan a Dios. Y la pregunta de ellos sigue resonando y es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? La pregunta puede ser legítima, pero la pregunta, recuerdo que hablamos hace un par de domingos, yo puedo preguntar al Señor con profunda reverencia, saber a quién me estoy acercando, a quién me estoy dirigiendo, por qué tiene ese nivel de legitimidad, pero no era el corazón de este pueblo. Este pueblo está levantando el puño a Dios y le está diciendo, ¿por qué? Dame una explicación, como si Dios tuviese que rendir cuentas al hombre. Pero es lo mismo que hacemos nosotros. No estamos muy lejos de este pueblo. Nosotros lo cuestionamos a Dios. Nuestro por qué a veces es insolente, es irreverente. Se nos olvida que el Dios soberano, quien tiene control de todas las cosas, si a Él le place puede responder. Si a Él le place, Él no va a responder. En este escenario, Dios toma el tiempo para responder a este pueblo. Pero había ciertas cosas que este pueblo olvidó. Por ejemplo, primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Primera Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Dice la palabra: entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Observa lo que está diciendo Saúl. Al final del versículo 21 está diciendo, para ofrecer sacrificio al Señor, ¿qué? Tu Dios en Gilgal. Él no dijo para ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Ok, no pierdas de vista ese detalle. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Permíteme señalar lo siguiente: Saúl no miraba a Dios como su Dios. Saúl le dice al profeta: tu Dios, vamos a ofrecer sacrificios a tu Dios. Saúl pensó que eso era una buena idea, pero Saúl se excusa en el pueblo. Es que el pueblo, si tomamos cautivo a su rey y destruimos todo, pero estos animales se ven muy bien. Estos animales podemos ofrecerlos nosotros en sacrificio. Pero la pregunta del profeta es: espérate, Saúl, ¿no es mejor obedecer a Dios que un sacrificio? ¿No es mejor prestar atención a Dios que la grasa de los carneros? Lo que le está diciendo a Saúl: oye, ¿tú realmente conoces a Dios? ¿Tú sabes quién es el Dios soberano al cual servimos? Es que Saúl perdió de vista a Dios. Vamos a Malaquías. Malaquías, el pueblo de Israel en la época de Malaquías, ellos pensaban que si iban al templo y ofrecían su ofrenda, no importa cómo sea, pero si lo ofrecían, Dios iba a estar contento. No conocían a su Dios, porque Dios no recibe ninguna ofrenda de un corazón pecaminoso. Dios no la va a aceptar. Y no estamos hablando de ofrendas en términos monetarios. Estamos hablando de ofrendas alrededor de lo que yo traigo al Señor cada domingo, de lo que yo entrego a Él cada domingo, mi alabanza, mi adoración, el esfuerzo de llegar, la forma en que llego, la manera en que llego, cómo vivo. Esa es mi ofrenda al Señor. La pregunta es si Dios se agrada de la ofrenda que tú traes.
Si Dios se agrada de la ofrenda, en la manera en que tú vives, en la manera en que estudias, en la manera en que trabajas, Dios haya agrado en esto que haces. Y si sumamos este segundo elemento que ahora Malaquías está observando en el capítulo 2, versículos 10 al 16, la pregunta para nosotros sería, si Dios tendría que cuestionar nuestra lealtad. ¿Dios cuestiona tu lealtad? ¿O eres un hombre, una mujer que vive en deslealtad? Hace promesas y no las cumple. Hace pactos y los violenta. Se compromete a ciertas cosas y jamás las hace. Esto es lo que Dios está observando. Entonces la respuesta de Dios es clara. La respuesta de Dios a este pueblo y a nosotros es contundente. Dios les está diciendo, no voy a aceptar tu ofrenda. Y no solo no voy a aceptar porque tu ofrenda no corresponde con quién soy yo, sino que además ahora no voy a aceptar tu ofrenda porque tú eres alguien desleal. Recuerda, 5 veces Dios señala a este pueblo su deslealtad. Y las 5 veces señala su deslealtad en 2 direcciones. En la relación dentro del pueblo y por otro lado en la relación entre cónyuges. Con esto entremos a mirar esta primera deslealtad descrita por Malaquías. Versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? La palabra deslealmente en el texto hebreo es bagab y significa literalmente traicionar, ser desleal con relación a un acuerdo o a un pacto previo. Esto es lo que está teniendo en mente Malaquías. Para Malaquías la palabra deslealtad es traición a un acuerdo o a un pacto previo. Y Dios está observando que este pueblo es un pueblo de traidores. Es un pueblo de gente desleal. Es un pueblo que puede quebrantar muy fácilmente sus compromisos dentro del pueblo y sin ningún problema este pueblo puede romper el pacto que Dios mismo celebró al momento de unir a un hombre y a una mujer. Pero recuerde el elemento previo a este matrimonio. Es que este pueblo se estaba uniendo en yugo desigual. Y para Dios eso es un acto de deslealtad. Entonces tiene más peso el texto de lo que realmente podemos observar a primera vista. Entonces este versículo 10 no solamente nos está diciendo que ellos estaban siendo desleales, sino también dice cómo estaban siendo desleales. Y la respuesta del texto es la forma, la manera, el cómo estaban siendo desleales era profanando el pacto de nuestros padres, lo que dice el texto. Estaban siendo desleales al profanar el pacto de nuestros padres. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa profanar el pacto de nuestros padres? Que debiendo honrar sus compromisos, en los cuales habían sido instruidos por sus padres de generación en generación, y esto está haciendo referencia a los patriarcas, ahora no estaban cumpliendo sus promesas, no cumplían con sus votos, y esta deslealtad era común dentro del pueblo. Se daban en casamiento y al poco tiempo decían me divorcio, y se volvían a dar en casamiento y al poco tiempo se divorciaban. Hacían compromisos dentro del pueblo y actuaban deslealmente, actuaban traicionando sus compromisos. Lo triste en este escenario de este pueblo de Israel es que esto no solo estaba sucediendo dentro de los sacerdotes,
Estaba sucediendo en la vida del pueblo a todo nivel. Los padres traicionaban sus compromisos con su cónyuge, los esposos con su cónyuge, los padres con sus hijos, los hijos con sus padres. Todo el mundo era desleal. Todo el mundo traicionaba a todo el mundo. ¿No es triste? Y este pueblo le dice a Dios: ¿por qué no aceptas nuestras ofrendas? Dios, ¿por qué no puedes recibir nuestras ofrendas? Y Dios sigue repitiendo lo mismo, y son desleales. Son un pueblo traicionero. Pregunta: ¿somos desleales? Padres, ¿somos desleales con nuestros hijos? ¿Los traicionamos con promesas que nunca cumplimos? ¿Somos desleales con nuestro cónyuge? Si tuviésemos que ir al Nuevo Testamento, porque este escenario de deslealtad era algo visible dentro del pueblo. Pero si vamos al Nuevo Testamento, nos ubicamos en el Sermón del Monte y escuchamos a Jesús hablando. Jesús diría que la deslealtad aún se encierra en los ojos. ¿No es cierto? El codiciar a una mujer que no es tu cónyuge, siendo tú casado, es un escenario de deslealtad. El desear algo que no es tuyo, siendo de otro, es un escenario de deslealtad. Hijos, ¿son desleales con sus padres? Papi, te prometo, este año le voy a echar ganas. Te prometo que te juro, papá. Deslealtad, traicioneros. ¿Qué identifica tu hogar? Dios mira a este pueblo, insisto, y los mira como un pueblo desleal, un pueblo de traidores que no honran sus acuerdos, que no honran sus compromisos, que no honran los pactos que ellos hacían. Entonces el texto, como muchos autores señalan, nos muestran dos formas, dos maneras para vivir. Y quiero tu atención en esta sección con todo lo que tú tienes, porque esto va a graficar cómo vivimos. Entonces el texto nos señala dos formas en las que uno vive. En primer lugar, hay una alternativa de vida que tiene que ver con una forma ordenada, una manera pactual. ¿Qué significa esto? Que yo honro mis compromisos, que me esfuerzo por mantener mi palabra sobre asuntos en los cuales yo incluso puedo levantar el nombre de Dios. ¿Me explico? Este es un estilo de vida, una forma de vida que Dios demandaba de su pueblo, una vida pactual, compromisos, cumpliendo la palabra, cumpliendo mi pacto. Pero también tomo un escenario que cuando no puedo hacerlo, soy lo suficientemente honesto para dar la cara y decir: mira, te voy a fallar. Por favor, cambiemos esto. Mira, es este asunto. No alguien que vive de excusas, porque no es el escenario. Excusas es no cumplir mis compromisos y decir mil cosas. ¿No es cierto? Que anoche llovió muy fuerte, que había una riada, lo que tú quieras, que puede ser verdad. Pero cuando yo vivo de excusas, lo cierto se vuelve cuestionable. Pero esta vida pactual es una vida que se esfuerza por cumplir sus compromisos, por honrar su palabra, por vivir en el pacto que ha hecho en el contexto que estamos revisando con su cónyuge. Esa es una forma de vivir. ¿Tú vives así? ¿Vives cumpliendo tus compromisos, honrando tu palabra? La otra forma es vivir de manera caótica o de una forma no pactual. Y esta era la forma de vida o el estilo de vida del pueblo de Israel. Asumían compromisos que les era fácil quebrarlos, fácil romperlos. Para ellos no había ningún problema de agarrar su palabra empeñada, agarrar lo que habían dicho y tirarlo al piso.
porque su compromiso dependía de sus emociones. Sus compromisos, sus pactos, su palabra dependía de sus emociones, de sus deseos personales. Entonces al momento de hablar se ponían tan felices, decían, sí, yo lo hago, yo voy a estar y voy a llegar y me comprometo. Súper emocionado. Pero a la mera hora despertaba enchilado y decía, yo no lo voy a hacer. Todos sus compromisos fundamentados, basados en emociones y en deseos personales, este es un escenario de una forma, de un estilo de vida no pactual. Tú tomas decisiones, asumes compromisos guiado por tus emociones. Si es así, tu estilo de vida es no pactual. O eres de los que también dice, pucha, bien criollo, pucha, eso no dice la Biblia. ¿Por qué acepté? ¿Por qué dije que sí? Y luego miramos a nuestra esposa y le decimos, ¿por qué no me has dicho algo? Yo sé que no nos pasa. ¿Cómo vivimos? Hijos, ¿tu estilo de vida es pactual o no pactual? Pero recuerda, todo el contexto de Malaquías, los sacerdotes debían instruir al pueblo. ¿No es cierto? Es lo que vimos la semana pasada. Y parte de esa instrucción era decir al pueblo, somos un pueblo de pacto. Somos un pueblo que cumplimos nuestros compromisos. Somos un pueblo que en nuestra palabra ponemos nuestro honor. Esta era la función de los sacerdotes, instruir al pueblo. ¿Cuál es la razón? Porque su Dios es un Dios de pactos. Porque su Dios es un Dios que cumple sus promesas. Porque el Dios que dice que siempre es fiel, siempre es fiel. No es que deja de ser fiel o alguna vez no es fiel. Porque el Dios que habla en las Escrituras siempre cumple lo que dice. Y su pueblo debe esforzarse en vivir de la misma manera. Volvamos con los sacerdotes. Los sacerdotes debían instruir en esto al pueblo. Padres, ¿estamos instruyendo en esto a nuestros hijos? ¿En que aprendan a honrar sus compromisos o les enseñamos a dar la vuelta? A ver, escribí y dile. No. Enseñemos a que asuman sus compromisos. ¿Te comprometiste? Sí, hazlo. Pero estoy cansado, hazlo. Pero es que no puedo, yo te ayudo, pero debes cumplir con lo que tú dijiste. Pero si tu hijo te mira y te dice, pero tú tampoco cumples tus compromisos, ¿notas el desorden? El caos. Imagínate el caos en un hogar, en una familia donde nadie cumple su palabra. Imagínate una iglesia lleno de desleales, lleno de traicioneros. La pregunta sería, ¿dónde en esa comunidad está al Dios o el Dios al que dice servir, al que dicen servir? ¿Dónde está? Es que el problema es lo que refleja Jueces capítulo 17 versículo 6. El texto dice, Jueces capítulo 17 versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Una vez más, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Algunos hoy viven así. Viven como si Dios no fuese Dios. Viven como si Dios no fuese rey. Y aunque digo que Dios es mi Dios, que Él es mi rey, yo sigo haciendo las cosas como a mí me parece debo hacerlas. Y eso me lleva a una vida de inconsistencia. Volvamos a la pregunta. ¿Somos leales? Padres, ¿somos leales? Esposos, esposas, ¿somos leales? Nos esforzamos en cumplir nuestra palabra porque representamos a un Dios que sí cumple sus promesas. Por eso Dios pone tanto peso en esto.
Y observa que no es un asunto cultural, es que los bolivianos así somos, los cochalos más. Yo llego ahora boliviana, quiéranme así. Así soy. No, tú no eres así. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres una nueva criatura, si Cristo es tu Señor, tú no eres así. Cambió tu identidad, cambió tu ciudadanía. Somos parte de un pueblo que se esfuerza en honrar sus compromisos. Somos parte de un pueblo que en su palabra pone su honor. Entendiendo que no se trata de mí, entendiendo que en eso doy gloria al Señor. Entonces no se trata de nacionalidad. Se trata si conozco a Dios, a quien digo amar. John Piper describe esta situación de este pueblo de la siguiente manera. Él dice, lo que Malaquías hace con esta palabra clave, deslealmente, es mostrar que la vida comunitaria debe estar ordenada por el fiel cumplimiento de las promesas, los contratos, los juramentos, los compromisos y los convenios. Pero este orden se distorsiona cuando las personas ceden ante el poder de los impulsos emocionales egocéntricos. Fin de la cita. Cuando decido no vivir cumpliendo mis promesas o siendo selectivo respecto a qué cumplo y qué no, cuando decido vivir de manera desleal, anteponiendo mis impulsos emocionales, pueden pasar múltiples cosas y te voy a ilustrar con varias de ellas. Cuando no pongo por delante honor a mis compromisos. Y cuando tomo decisiones basadas o hago compromisos basados en emociones, puede suceder lo siguiente. Una mujer se encuentra embarazada y quiere abortar. Estas son decisiones guiadas por emociones, carente de compromiso. Y no estoy hablando de la excepción. Un hombre se siente paralizado por compromisos con el trabajo, el cónyuge y los hijos y quiere huir. Los padres ancianos de un hombre sienten que están interfiriendo con la vida de sus hijos y los hijos deciden sacarlos de su vida. Cuando el llamado es a honrar a los padres, los hijos, guiados por sus emociones, sienten que ellos son una carga. ¿Notas cómo se antepone mis emociones a mis compromisos? Un hombre casado quiere tener relaciones con alguien que no es su cónyuge. ¿Notas cómo momentos de emoción pueden violentar un pacto hecho por Dios o delante de Dios? Una pareja de novios quieren tener relaciones íntimas. Un empresario ya no quiere pagar impuestos. Entonces la forma en que tomamos nuestras decisiones cada día hablan si somos leales o desleales a Dios. La pregunta para nosotros es, tus decisiones, las decisiones que tomas todos los días, cada momento, cada instante, ¿expresan lealtad a Dios o expresan y manifiestan deslealtad a Dios? Entonces Dios es como si se acercase a su pueblo y le dijese, a ver pueblo, ¿cuál es tu pregunta? Después de lo que acabo de exponer, pueblo, de que tus sacrificios lucen mal, de que eres un pueblo desleal, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿De qué quieres hablar? ¿Quieres saber por qué estoy cansado de tus sacrificios? ¿Por qué estoy cansado de tus ofrendas? ¿Por qué no quiero mirarlas ni tocarlas? Una vez más tienes mi respuesta. Eres desleal. Tu corazón es desleal.
Tú puedes venir al templo y puedes cantar, y puedes adorar, y puedes servir, pero tienes un corazón desleal. Recuerda, por favor, Dios mira el corazón. Él sabe cómo tú llegaste a este lugar. Él sabe si para ti llegar a este lugar fue un fastidio. Porque es lo que sucedía en el pueblo. Tú recuerdas los versículos previos que estudiamos hace un par de semanas. Ir al templo era un fastidio. Ir al templo, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Si para ti es un fastidio, esa es una actitud de deslealtad. Si para ti es una molestia, esa es una actitud de deslealtad. Pregunta, ¿cómo vives? ¿Siendo leal o desleal a Dios? ¿Notas la seriedad de este asunto? Porque es serio, por lo que Dios le está diciendo al pueblo. Cuando hablamos de compromisos de lealtad para con Dios alrededor de la iglesia, creo yo que el asunto es mucho más serio de lo que fue en la época de Malaquías. Porque la gran diferencia entre la época de Malaquías y esta época, la era de la iglesia, es que hoy tú y yo, habiendo nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Tenemos gracia abundante para hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, las demandas de ser un pueblo leal son mucho mayores. Tienen mayor peso. Dios no solo considera, una vez más, lo externo. Dios está considerando las motivaciones del corazón. ¿Recuerdas este escenario donde un hombre sube al templo a ofrecer su ofrenda? Y se acuerda que había alguien que tenía algo contra él. ¿Qué le dice Dios? No, deja tu ofrenda, entrégamela, yo la voy a recibir con agrado, gracias por traer tu ofrenda. Y si tienes tiempo después, ve y resuelve ese conflicto. No, esa no es la narrativa bíblica. La narrativa bíblica es, deja tu ofrenda, ve y resuelve ese conflicto. Regresa y entonces se ofrece tu ofrenda al Señor. Nosotros hacemos al revés. Podemos vivir en conflictos y aún así nos atrevemos a ofrecer ofrenda al Señor. Mi vida puede no cuadrar con alguien. Alguien no me cae bien. Alguien no nos llevamos bien. Pero es tu hermano en la fe, no importa, igual no me cae. Dios te dice, deja tu ofrenda porque luce mal. Pero es mi mejor ofrenda. No, huele mal. No, pero es como tú lo dijiste. Sí, pero el problema no es la ofrenda en sí misma, es tu corazón. El corazón con el que estás ofreciendo es desleal. Ve y resuelve ese asunto y regresa y ofrece tu ofrenda. Es como si Dios dijese, ¿cómo te atreves a levantar las manos si es que las levantas, a aplaudir, a traer tu Biblia, a abrirla, leerla? ¿Cómo te atreves a orar cuando tu corazón es desleal? Resuelve el problema de deslealtad en tu corazón y acércate entonces a mí. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es santo. Y cuando me acerco a Él, todo lo que hay en mí es expuesto. Y Dios observa entonces la deslealtad. Y Dios quiere que yo resuelva ese problema. ¿Cómo lo resuelvo? Confiésalo. Dile al Señor, soy desleal. Señor, soy una persona desleal. Soy desleal con mis padres. Soy desleal en el colegio. Hago trampas, Señor. Soy desleal con mis profesores. Ahí yo les calco la firma a mis padres y eso presento. Soy desleal. Soy desleal en la universidad. Presento trabajos que no son míos. Hago favores a docentes para que me regalen notas. Soy desleal. Dios, soy desleal con mi cónyuge. Miro y codicio mujeres. Soy desleal en mi corazón. Ese es el camino. Y es lo que Dios está señalando. Dios le está diciendo a su pueblo, basta de ofrendas. Estoy cansado.
no insistan, deja de insistir. Resuelve el problema de lealtad en tu corazón. ¿Por qué, Señor? Porque tu deslealtad horizontal es una deslealtad para conmigo. Cuando somos desleales entonces unos con otros, cuando traicionamos la confianza de los unos para con los otros, no es solamente al hermano a quien estamos deshonrando, a mi cónyuge a quien estamos deshonrando, es al padre de ese hermano a quien estamos deshonrando. ¿No es lo que dice el versículo 10? Que hemos deshonrado a nuestro padre. Si yo deshonro a mi hermano no cumpliendo con los acuerdos, con mis compromisos, estoy deshonrando al Padre que tenemos en común. Es lo que está señalando el texto. Pero la otra expresión de este mismo texto, versículo 10 es: ¿no nos ha creado un mismo Dios? No es que no solo tenemos un solo Padre, sino que ahora el texto señala que tenemos un mismo Dios, un Dios que nos ha creado. Mi creador es tu creador. ¿No es cierto? ¿O a ti quién te creó? Ok. Tu esposa, tu cónyuge, fue creada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aunque a veces pienses que llegó de otro planeta, pero no. Fue creado por Dios. La deslealtad, dijimos, que deshonra a Dios, pero ahora como creador. Si soy desleal, el texto está señalando que le estoy diciendo a Dios: te equivocaste. Porque esta persona no es lo suficientemente digna para que yo honre mis compromisos. Dios, tú fallaste. Porque si tú lo hubieses creado mejor, si tú le hubieses dado un mejor carácter, si fuese más complaciente, Señor, yo honraría mis compromisos. Pero como tú te equivocaste, porque tú la diseñaste mal, porque tú la formaste mal, Señor, no me pidas que honre mis compromisos. ¿Notas lo que está diciendo el texto? Siendo que tenemos un mismo creador, cuando no cumplo mis palabras, cuando no honro mis compromisos, estoy haciendo a Dios responsable de mi pecado. Y esto hacía el pueblo con esta famosa pregunta: ¿por qué? Entonces, cuando somos desleales, estamos, como dicen algunos autores, estamos tomando el estándar de Dios y lo estamos tirando al piso. Cuando somos desleales, insisto, estamos tomando los estándares de Dios y los tiramos al piso y creamos otros estándares conforme yo pienso, conforme yo siento. Y es así como me conduzco. Y es lo que hacía el pueblo. El pueblo, Dios dijo a su pueblo más bien: no te unas, en lo que le hemos leído, en yugo desigual. No tomes las hijas de otros pueblos. ¿Qué hizo este pueblo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Tomó las hijas de otros pueblos. Pero el texto señala que los padres consintieron esto. Los padres entregaban a sus hijos e hijas en unión con hombres y mujeres de otros pueblos. Esto vamos a mirar la siguiente semana, pero para ilustrar, el tema aquí es que cuando yo no me sujeto al estándar de Dios, de honrar mis compromisos, de honrar mi palabra, de ser fiel a mi pacto, le estoy diciendo a Dios que Él se equivocó. Y al decirle que Él se equivocó, yo estoy creando estándares conforme yo pienso, conforme yo siento, porque Dios no tiene la suficiente capacidad para mirar mis necesidades y darme lo que yo necesito. Y sigue haciendo eco desde Génesis: la mujer que tú me diste.
Cuando yo no puedo honrar mis compromisos, siempre termino haciendo responsable a Dios. Mira el versículo 10 una vez más conmigo. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Y esto es lo que sucede. Cada vez que yo no honro mis compromisos, yo estoy profanando el pacto de nuestros padres. Y aquí la idea es el pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto que Dios celebró con él de darle una nación grande, darle una tierra nueva y abundante, donde iba a fluir leche y miel, donde fue instituida todas las ordenanzas del Señor alrededor de la vida que tenía que llevar el pueblo. Soy desleal a lo que Dios dice. Ese es el sentido del texto. Cada vez que yo no honro mi palabra, cada vez que yo no honro mis compromisos, soy desleal no primariamente a la persona, estoy siendo desleal a Dios. Y eso debe pesar en mi mente. Vuelvo a mi pregunta. ¿Eres desleal? ¿Eres desleal en tu familia? ¿Con tu esposa, tus hijos, con tu esposo, tus hijos? ¿Eres desleal con tus padres? Fuera de tu hogar, ¿eres desleal en tu trabajo? ¿Eres desleal en el colegio, en la universidad? ¿Eres desleal en la iglesia? ¿Llegas sintiendo fastidio? ¿Eres desleal al momento de no honrar tus compromisos? ¿Eres desleal al momento de no hacer aquello a lo cual te comprometes? El llamado en esta primera sección es esa. Aprendamos a ser leales, porque somos entonces leales al Señor. Mi deslealtad es deslealtad con Dios. No importa cuán pequeña sea, es deslealtad.